Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. En ti yo confiaré, si tú lo dices, yo lo creeré, en ti yo confiaré. Vamos, iglesia, ¿cuántos de ustedes confían en el Dios de pacto, en el Dios de promesa, el Dios que es fiel para cumplir lo que Él dice? Si tú confías en Él, dale un fuerte aplauso ahí donde te encuentras en el día de hoy. Bueno, bienvenidos a todos en el día de hoy. Mi nombre es José Peña y yo formo parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y en el día de hoy nosotros vamos a continuar nuestra serie que le hemos llamado Hombre de Guerra. Y hoy estaré hablando debajo del tema Cruzando el Jordán. Y es exactamente lo que vamos a mirar a través del libro de Josué, capítulo 3, versículo 1 al 5. Vamos a ver cómo Dios toma a este pueblo y lo guía a través del Jordán y lo hace cruzar, lo ayuda a cruzar. Así que si tienes tu Biblia en el día de hoy, vamos a estar leyendo el versículo 1 del capítulo 3 de Josué. Y si no, puedes mirar las pantallas donde van a salir los versículos. Y la palabra de Dios dice: Josué se levantó muy de mañana, y él y todos los israelitas salieron de Sitín y llegaron al Jordán. Allí acamparon antes de cruzar. Versículo 5. Entonces Josué le dijo al pueblo: conságrense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Gloria a Dios, esa es la palabra del Señor. Pueden tomar asiento en este día. Bueno, permítame comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes disfrutan viajar en avión? A ver, yo sé que hay algunos que tienen temor de viajar, pero ¿cuántos disfrutan viajar en avión? Yo sé que muchos disfrutamos, tanto sea viajar en unas vacaciones, como también viajar por trabajo o viajar por otras razones. Pero a donde quiero llegar en el día de hoy es que yo sé también que muchos de nosotros no nos detenemos a pensar en la torre del control en el aeropuerto y saber qué tan importante es la torre de control. Sé que muchos de nosotros estamos simplemente pensando en empaquetar, estamos pensando en el viaje, estamos pensando en la Coca-Cola o lo que vamos a comer en el avión, o el viaje en sí, la experiencia, llegar, estar con los familiares. Pero como que nunca se nos llega a la mente la importancia de la torre de control. Y a eso es lo que yo quiero enfocarme en esta historia mientras iniciamos este mensaje, porque la torre de control tiene mucho significado en el viaje y el destino hacia donde nosotros vamos cuando viajamos. Y primeramente quiero dejarles saber que la torre de control en el aeropuerto es la guía que dirige el tráfico aéreo para asegurarse que los vuelos lleguen a su destino de manera segura y eficiente. En otra palabra, es la guía que ayuda a estos aviones poder llegar. También son la autoridad central encargada de dirigir este tráfico aéreo. No hay
ninguna otra autoridad. Ellos son los que deciden cuándo, qué avión obviamente desciende, aterriza, qué avión sale, de dónde, por dónde, y altitud del avión, hacia dónde van, etcétera, etcétera. Pero también la torre de control es una red de comunicación y supervisión que obviamente opera en todas las áreas, inclusive, y esto es lo importante de esto, y es que ellos pueden ver mucho más allá de lo que el piloto puede ver, asegurando obviamente un viaje seguro hacia el destino de donde ellos van a ir. Y también la posición donde se encuentra la torre de control. Los controladores de ese departamento, cada uno guía a estos aviones a través de las corrientes del aire, ¿verdad? Todavía aún en desafíos terrenales. Todo esto es muy importante, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a viajar y sin embargo nosotros no pensamos en nada de esto. Pero déjeme traer esta data, esta información a nuestra enseñanza en el día de hoy. Porque así como la torre de control en el aeropuerto es la guía que dirige el tráfico para asegurarse de que los vuelos lleguen a su destino de manera eficiente, guiándose a los aviones a través de la corriente de los aires y los desafíos que ellos se puedan encontrar, en una manera mayor en nuestras vidas, en nuestros destinos. Dios actúa como nuestra torre de control, dirigiéndonos y protegiéndonos en nuestros viajes hacia nuestro destino final. Y con su amor, con su cariño, su amor, podemos confiar en Él para llegar a donde Él nos ha llamado, sin importar los desafíos que encontremos en el camino. Y óigame bien, porque de eso se trata la idea principal que quiero compartirte en el día de hoy. Y es que la vida guiada por Dios nos lleva a experimentar sus maravillas y fidelidad. Y a lo mejor tú estás pasando por una situación difícil, no estás experimentando las maravillas de Dios, no estás experimentando la fidelidad de Dios, y te haces la pregunta: ¿cómo puedo abrir mi corazón a su dirección en cada paso de mi vida? Creo que es una excelente pregunta. Pero también, ¿qué pasos prácticos puedo tomar para seguir la guía de Dios en tiempo de incertidumbre? Y es exactamente lo que en el día de hoy vamos a aprender a través del libro de Josué, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Si está tomando nota, te voy a pedir que escriba esto como tu primer punto. Y es: Dios promete guiar y realizar maravillas para su pueblo. Quiero leerlo una vez más. Dios promete guiar y realizar maravillas para su pueblo. Y esto va a ser muy importante, este punto, porque es el inicio y la base de lo que vamos nosotros a hablar. Fíjense lo que dice nuevamente Josué capítulo 3 versículo 1. Josué se levantó muy de mañana, y él y todos los israelitas salieron de Sittim y llegaron al Jordán. Allí acamparon antes de cruzar, versículo 5. Entonces Josué dijo al pueblo: conságrense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Yo quisiera que nos detengamos ahí por un momento y recordemos lo que aprendimos la semana pasada. Aprendimos de que Josué había enviado 2 espías a la tierra de Jericó antes de invadirla y antes de conquistarla. Y sabemos que esos 2 espías fueron a donde una mujer llamada Rahab, donde era una mujer prostituta, donde ella vivía ahí, pero conocía del Dios de Israel, al cual ella fue salvada por el pueblo, por Dios, y ahora es parte del pueblo de Israel.
Pero ahora en este punto donde estamos leyendo, ya después de haber pasado 40 años, ha llegado a un punto clave el pueblo de Israel. Y ha llegado a un momento de la verdad. Y el momento de la verdad es que están a punto de cruzar el Jordán para ellos entonces ir a la tierra que Dios le ha prometido. Y es en ese momento que están en la orilla de ese río ahí. Están en la orilla de ese río y ellos están esperando lo que Dios va a hacer. Y es ahí donde Josué se dirige al pueblo diciéndole lo siguiente. Dice en el versículo 5: entonces Josué dijo al pueblo: conságrense. Deténgase ahí por un momento y subraye esa palabra, porque esta palabra de consagrarse o conságrense tiene que ver con la palabra santo o tiene que ver con la palabra apartado. Y Josué le estaba dejando saber al pueblo de que ellos han sido llamados por Dios a ser parte de Dios. En otra palabra, a pertenecer a Dios. Esta palabra tiene que ver con pertenencia. Significa que ellos iban a obedecer a Dios, iban a ser apartados para el uso de Dios. Y tenían que ser santos, tienen que ser santos y prepararse para este momento. Y por eso le decía al principio de este punto y de esta enseñanza que Dios promete guiar y realizar maravillas para su pueblo. Porque quiero que entendamos de que Dios y esta promesa que estamos hablando en este momento es para los creyentes. Es para aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús, en la cual Dios promete guiar a su pueblo, dirigir a su pueblo y mostrarles las maravillas de Dios a su pueblo. Y por eso que es importante entender eso, pero en el mismo texto continuamos leyendo y dice en el versículo 5, otra vez la última parte: porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Ellos estaban preparando para ver estas maravillas. Esta palabra maravilla, si quiere hacerle un círculo a esa palabra, son los actos milagrosos de Dios. Son obras que Dios va a hacer con el pueblo en específico. Y algo que tenemos que tener en mente, mis queridos hermanos, amigos, es de que este pueblo que ahora Josué está dirigiendo no es el mismo pueblo que Moisés estaba liderando. Este pueblo que Josué está liderando en este momento es una generación nueva. El pueblo que Moisés estaba liderando ya había fallecido, habían muertos muchos de ellos, y ahora Josué está liderando. Lo que quiere decir es de que esta generación no había visto todavía las grandiosas maravillas de Dios. Ellos no habían experimentado el poder de Dios. Ellos no habían visto la plaga de Egipto. Habían oído de ellas a través de sus padres, pero no habían visto el poder y la mano de Dios. No habían visto cómo Dios sacó al pueblo de Egipto. Nunca vieron cómo Dios proveyó al pueblo a través del maná y el agua de la roca. Nunca vieron nada de eso, pero sin embargo Dios le deja saber a ellos que se preparen, porque Dios quiere hacer maravillas en medio del pueblo. Y quiero que tú entiendas esta parte, porque igual como el pueblo de Israel, en el cual Dios quiere y que quería hacer maravillas en el pueblo de Israel, es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Dios quiere hacer maravillas en tu vida y en mi vida. Y por eso permítame nuevamente a dejarles saber, ¿verdad? Que igual como la ilustración que le dije al principio de un piloto, un avión que se acerca al aeropuerto, quizás
que no tiene visibilidad, no puede ver, no tiene visibilidad para ver el lugar donde va a aterrizar, no tiene quizás por la tempestad que haya, los problemas que haya. Yo quiero decirle que la torre de control y los controladores de la torre de control, ellos sí pueden ver lo que ha de suceder. Ellos sí pueden ver el lugar donde el avión debe aterrizar. Y de la misma manera, el piloto tiene que confiar en la torre de control para poder realizar ese aterrizaje. Igualmente, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que confiar en que Dios obviamente nos guía. Es más, de la misma manera o similarmente, Dios es nuestro controlador de la torre, del tráfico aéreo, de nuestras vidas. Y nosotros tenemos que confiar de que Él sí puede mirar mucho más allá de lo que nosotros miramos. Y Dios ve nuestra circunstancia, Dios ve nuestro dolor y Él quiere hacer maravillas en ellos. Pero tenemos que confiar en Él. Tenemos que creer, igual como el piloto cree y confía en la torre de control y los controladores. Nosotros tenemos que confiar y creer. ¿Por qué? Porque Dios mira a nuestro matrimonio y Él mira las maravillas que Él quiere hacer en él. Él quiere hacer maravillas en nuestras familias. Él quiere hacer maravillas en nuestras propias vidas. Él quiere hacer maravillas en nuestra soltería o en alguna situación financiera, en particular y en especial cuando estamos pasando por circunstancias difíciles. Dios quiere que confíe en Él, que Él sea el que te guíe para poder llevarte a donde Él quiere llevarte. Y por eso quiero recordarte de la idea principal. Y es que la vida guiada por Dios nos lleva a experimentar sus maravillas y fidelidad. Igual como nosotros, igual como el piloto sigue la indicación de los controladores de tráfico, de esa misma manera, escriba esto como el punto número 2. Dios quiere que sigas su guía. Dios quiere que sigas su guía. Mira lo que dice la escritura en el versículo 2 de Josué. Después de 3 días, los oficiales pasaron por medio del campamento y dieron órdenes al pueblo: cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes, a levitas llevándola, entonces saldrán de su lugar y la seguirán. Sin embargo, dejarán entre ustedes y ella una distancia de unos 2000 codos. No se acerquen a ella para saber el camino por donde deben ir, porque no han pasado antes por este camino. Esto es importante, las instrucciones que se le está dando al pueblo. Sí, Dios quiere guiarnos, pero aquí vemos que la escritura nos deja saber que después de 3 días en el cual tuvieron ahí esperando la dirección, esperando la guianza de Dios, 3 días, ¿verdad? Pudieran ser 3 días bien de mucha anticipación, hubieran podido ser 3 días de mucha ansiedad, pero sin embargo ellos esperaron 3 días, esperaron la voz de Dios, el momento de Dios para ellos poder actuar. Y las instrucciones eran de seguir. ¿Seguir qué? En el momento que ellos vean el arca, dice la escritura, entonces saldrán ustedes de su lugar. Ahora, ¿qué es el arca? ¿Qué es lo que significa el arca para el pueblo de Israel? Bueno, el arca del pacto es una caja de oro que contiene los 10 mandamientos, contiene la vara de Dios, contiene un cofre de oro y tiene 2 ángeles en la parte superior de la caja. Pero más que una caja, lo que representa el arca del pacto es la presencia de Dios.
Representa el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Representa obviamente la guianza y la protección de Dios que iba a estar con el pueblo todo el tiempo. Y eso es lo que representa aquí el arca. Pero aquí viene la clave de la instrucción. Aunque la presencia de Dios estaba ahí, aunque ellos habían sido llamados a ellos a separarse para Dios, a separarse para Él, dice la Escritura que Dios le había dado instrucciones de no acercarse por lo menos 2000 codos de distancia. Esto significa un codo tiene aproximadamente 45 centímetros y tiene que ver con 900 metros o tiene que ver con un aproximado de casi 1 kilómetro de distancia. Y ello había una razón por la cual Dios le estaba diciendo esto, ¿sabe? Ello había una razón por la cual Dios le está dando esta dirección al pueblo. Es igual como la torre de control. La torre de control le dice a los aviones la altitud en la cual ellos deben de volar. Por ejemplo, un avión que vaya a volar de Miami a Nueva York, la torre de control le puede decir que vuele a algunos quizás 30,000 pies de altura o 40,000 pies de altura. Pero usted se imagina que igual como un avión vaya a salir de Miami a Nueva York, también vaya a salir otro de Nueva York a Miami en la misma ruta y en la misma altitud. Sería una catástrofe, ¿verdad? Porque esos aviones viajan aproximadamente 1,100 millas por hora o 1,200 millas por hora. Y la torre de control se asegura de decirle claramente, le da dirección, los guía claramente para que ellos puedan tener éxito a donde ellos vayan a ir. Eso es lo que Dios está haciendo aquí con el pueblo. Le está dando dirección clara de lo que ellos deben hacer. Fíjese lo que dice el versículo 4. No se acerquen a ella, hablando del arca, para saber el camino por donde deben de ir, porque no han pasado antes por este camino. Y lo que nos enseña aquí es que le está dejando saber, oigan, ustedes, el pueblo de Israel, no sabía el terreno, el pueblo de Israel no sabía el peligro, el pueblo de Israel no sabía los obstáculos en el cual se podían enfrentar en el camino, y Dios le está diciendo a ellos, simplemente síganme, síganme, síganme. Y quizás muchos de nosotros nos encontramos en una situación igual, al frente del río de Jordán, sin saber lo que hay del otro lado. Es algo nuevo para nosotros, no sabemos lo que vamos nosotros a hacer y nos encontramos en situaciones nuevas que necesitamos dirección. A lo mejor te encuentres confrontando una decisión importante. A lo mejor te encuentres temporalmente en soltería. A lo mejor te encuentres en un nuevo matrimonio donde está todo comenzando de nuevo, donde no sabes lo que va a suceder. O te encuentras en un matrimonio ya actual donde hay problemas y no sabes cómo manejar esa situación. A lo mejor te encuentres en una situación con tus hijos que sea difícil, que no sabes navegar, no sabes manejar esa situación, o financiera, o todavía aún en una situación física donde no sabes lo que va a ocurrir. Dios te dice a ti en el día de hoy, igual como le dijo al pueblo de Israel, escuchen y síganme, porque no has pasado por ese camino. No sabes lo que va a suceder, pero Dios ya de antemano, Él ve y sabe dónde tú has de caminar. Y lo interesante para mí es lo que Dios le dice y la exactitud de lo que Él le dice. Dios le dijo, ni estén muy lejos, ni estén muy cerca. ¿Por qué? Porque, hermanos, si somos verdaderamente honestos, usted sabe que cuando nosotros nos enfrentamos a algo que no se ve en solución o no sabemos, nos ponemos ansiosos
y queremos tomar la situación en nuestras manos, ¿sí o no? Seamos honestos. ¿Y qué pasa? Que si ellos se hubiesen apresurado, ¿quién sabe el camino que ellos hubiesen querido tomar? ¿Sí o no? Si ellos se atrasan en el camino, entonces quién sabe cuántos de ellos se pierden o cuántos de ellos hacen algo totalmente diferente. Y es exactamente lo que nos pasa a nosotros, ¿sí o no? Nosotros también nos pasa lo mismo y hay momentos donde nosotros nos desesperamos. Nos desesperamos en una relación, a lo mejor. Si tú eres soltero y estás esperando y a veces te mueves muy rápido, te anticipas. O alguna compra de algo o quizás en los problemas familiares eres muy rápido. Y entonces tomas decisiones incorrectas. Pero también nos puede suceder, ¿verdad? De que somos muy lentos, no accionamos lo suficientemente rápido o mejor dicho, en el momento que Dios nos manda a nosotros accionar, tomar acción. Demoramos en obedecer a Dios. Y la realidad es que cuando nosotros demoramos en obedecer a Dios, eso es desobediencia. Eso es desobediencia. Y nos puede pasar donde caminamos muy rápido o donde nosotros esperamos mucho más. Y quizás nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que entonces yo puedo ser guiado en mi vida? El pueblo de Israel tenía un arca, era algo visible, era algo que ellos seguían. ¿Tendré yo un arca? Bueno, escriba esto como letra A. Dios te guía con su palabra. Oiga bien, la manera de cómo Dios te guía es con su palabra. Igual como el pueblo de Israel. Si nosotros notamos, ellos fueron guiados, el pueblo de Israel fue guiado por la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba insertada en esa caja, ¿verdad? Que ellos llevaban, en el arca que ellos llevaban. Dios lo guió con su palabra. Y la palabra de Dios viene siendo la presencia de Dios. Y la realidad es, mis queridos hermanos, y pongan atención, nada ha cambiado en 3,400 años. Dios sigue hablándole a su pueblo a través de la palabra. Es más, la Biblia, que tiene 66 libros, es la revelación final y completa de Dios para la humanidad. No necesitamos nueva revelación, no necesitamos a nada más, está completa y es lo que nosotros conocemos o por lo que nosotros conocemos a Dios. Así que si hay alguien por ahí, algún pastor o alguien que le diga a usted, tengo una nueva revelación, entienda de que no hay una nueva revelación. Todo lo que nosotros necesitamos ya ha sido revelado a través de su palabra, a través de la palabra de Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, ¿en cuántas maneras? En muchas maneras, en muchas ocasiones y en muchas maneras, a los padres por los profetas. Fíjense ahora, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Hermanos, Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Y en Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se vino a hacer carne entre nosotros en el versículo 14. Y vemos obviamente de que Dios sigue hablando a través de su palabra. Él sigue hablando a través de la Biblia. Es más, yo me acuerdo de mi hermano de sangre y también hermano en Cristo, en el cual antes de yo venir aquí a Christ Fellowship, yo estaba pastoreando otra iglesia que habíamos fundado,
que se llamaba Fundamento Bíblico. Y estábamos en un dilema porque ya me sentía cargado y sabía que estaba desatendiendo a mi familia. Y Dios me llamó a mí, me dio convicción, me dio disciplina y me enseñó que debía de atender a mi familia y que tenía que salir de la iglesia y hacer algo. Y comencé a orar y comencé a buscar. Y una vez hablando con mi hermano me dijo, ¿qué Dios te ha hablado a través de su palabra? Y eso fue impactante para mí, mis queridos hermanos, porque es el principio de cómo Dios habla a través de su palabra. Y fue ahí cuando, buscando de Dios, Dios me dio esta escritura para tomar esa decisión de venir aquí a Christ Fellowship. Y fue Isaías 48, 17, y dice, así dice el Señor, tu Redentor, el Señor, el Santo de Israel, yo soy el Señor tu Dios, que te ha enseñado para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes de andar. Cuando yo leí esa escritura, sentí de que el Señor estaba abriendo puertas, vi que el Señor estaba abriendo puertas y sentí de que el Señor me estaba guiando en su camino y en su propósito. ¿Por qué? Porque Dios habla a través de su palabra. Ahora, la pregunta que muchos de nosotros no podemos hacer es, ¿solo Dios habla a través de su palabra? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Bueno, escriba esto como letra B. Dios te guía con su Espíritu Santo usando su palabra. Oiga bien, Dios te guía con el Espíritu Santo usando su palabra. Dios te ha dado el Espíritu Santo, te ha puesto, el Espíritu Santo reside en tu vida para guiarte de acuerdo a la palabra de Dios. Mire lo que dice Juan 16, 13. Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y le hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Dice, lo importante a mirar aquí es cuando venga el Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer? Nos guiará a toda verdad. Hermanos, ¿qué más verdad puede haber o existir que no sea la palabra de Dios? Jesús mismo dijo, yo soy el camino y soy la verdad. Y nadie viene a través de mí. Y es por eso que es importante entender que el Espíritu de Dios, cuando va a guiarnos, nunca va a ser aparte de la palabra de Dios. Siempre va a ser de acuerdo a la palabra de Dios. Miren lo que dice Efesios 6:17, cuando habla de la armadura de Dios, y esta armadura es de la palabra, el casco de salvación, la correa que va en la cintura, la coraza, todo esto habla, pero dice en el versículo 17, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y nos enseña que el Espíritu tiene una espada, y esa espada es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que Él hace con la palabra? Fíjense lo que Él hace en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta las divisiones del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. El Espíritu siempre va a usar la palabra para guiarnos. Y hay algo que nosotros quizás podemos, cuando vamos a tomar una decisión o vamos a hacer una decisión, quizás hay unas preguntas que quiero proveerle que quizás no podemos hacer y quizás puede proveer luz a la decisión que nosotros vamos a tomar. La primera, si quiere anotar por ahí, es ¿qué dice claramente la palabra de Dios que nosotros debemos de hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios? Así como mi hermano me dijo, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que la palabra de Dios me está diciendo o dirigiendo, guiando a hacer? Segundo, ¿qué respuesta señala toda la palabra de Dios? En otra palabra,
no simplemente tome un versículo y lo aísla para hacer un pretexto. No. ¿Qué dice el consejo de la palabra de Dios en respecto a este tema? Significa que hay que estudiar, hay que meditar en la palabra, hay que buscar. Y por eso le hago un paralelo del tiempo que el pueblo de Israel duró al frente del Jordán. Dios le estaba dando tiempo para que ellos procesaran, para que ellos se prepararan. Y por último, la última pregunta que usted se puede hacer es: ¿honra o deshonra la decisión que yo voy a tomar a Dios? ¿Lo honra o lo deshonra? ¿Por qué? Porque es algo que no va o no debe de ir en contra de la palabra de Dios. Y les recuerdo la idea principal: la vida guiada por Dios nos lleva a experimentar sus maravillas y fidelidad. Y cuando el pueblo de Dios sigue la voluntad, en el momento correcto, Dios nos guiará. Miren lo que sucede con el pueblo de Israel cuando ellos en el momento correcto toman la decisión de obedecer a Dios en sus mandatos. Fíjense, versículo 14 del capítulo 3. Así que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron al Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en las orillas del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un momento. Y una gran distancia en Adán, la cual que está al lado de Zaratán, las aguas que descendían hacia el mar de Arab, el mar salado, fueron cortadas completamente. Así el pueblo pasó hasta estar frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en la tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre la tierra seca hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Este pueblo pudo experimentar, esta generación pudo experimentar la fidelidad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos obedecieron a Dios. Ellos decidieron ser guiados por Dios y se quebrantaron ante Dios y se prestaron ante Dios para poder Dios usarlo y ver las maravillas. Y quiero recordarle la idea principal una vez más, y es que la vida guiada por Dios nos lleva a experimentar sus maravillas y fidelidad. Amigo que te encuentras en este lugar, familia, iglesia, estas promesas son para el pueblo de Dios, para aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y quizás tú estás aquí hoy y nunca has puesto tu fe en Cristo. Te ves y oyes este mensaje y quisieras experimentar las maravillas, cosas que tú nunca has experimentado, la fidelidad de Dios. Y Dios te dice: primero tiene que venir a mí, como le dijo al pueblo de Israel. Tiene que entregarte a mí, tiene que confiar en mí, así como el piloto confía en la torre de control para el aterrizaje que sea exitoso. De la misma manera, Dios quiere que confíes en Él en el día de hoy y pongas tu fe en Cristo Jesús. Y comenzarás a experimentar cosas que jamás tú has experimentado en Dios. Así que hoy te animo a que tú pongas tu fe en Cristo, a que entiendas de que eres pecador y que necesitas un Salvador en el día de hoy. Si ese eres tú, si Dios te ha hablado a tu vida y tú quieres ser guiado por Él y quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador en el día de hoy, todo el mundo con sus cabezas hacia abajo, sus ojos cerrados, quisiera que ores esta oración conmigo. Padre Celestial, yo vengo ante ti hoy dándote gracias por ese Salvador, por esa guía en el cual hoy yo entrego mi vida y mi corazón por completo. Señor, hoy, Señor, me entrego a ti para que tú me salves, Señor,
te necesito, pero también para que tú me guíes en el día de hoy, en el camino donde debo andar. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, quien es la ofrenda presentada por mis pecados en la cruz. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén.